Hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a tener una clase sólida y profunda, así que vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos porque permites que tu pueblo se reúna para escuchar tu palabra, te pedimos que nos des sabiduría para poder discernir este mensaje, lo podamos aplicar a nuestra vida, podamos conocer más sobre lo que estamos viviendo. Danos esa inteligencia para que podamos comprender de que las profecías se están cumpliendo y que como pueblo tenemos que estar preparados para lo que se avecina. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que hablemos de la apostasía. Según la Biblia, hay 3 tipos de apostasía. Pero para ver esos 3 tipos de apostasía, es necesario que nosotros definamos qué es apostasía o qué significa el término apostasía. ¿Cuántos han escuchado el término apostasía o apóstata? Un apóstata es aquel que ha cometido el pecado de apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es una palabra griega que significa colocarse fuera de. En el idioma griego es una palabra compuesta que significa fuera de o colocarse. Es una palabra que se usa para referirse a aquellos desertores de la verdad. Un apóstata es aquel que le ha dado la espalda a la verdad y la niega públicamente. La apostasía tiene que ver con un abandono de la verdad. Cuando usted encuentra un hermano que ya no quiere saber nada de la iglesia y que no solamente ya no se congrega, sino que también habla mal de la iglesia y de la doctrina de la iglesia, podríamos aplicar el término apóstata. Ese hermano es un apóstata. Personas que hoy se dedican a atacar la iglesia a la cual antes formaron. ¿Me doy a entender? O sea, un apóstata es aquel que le ha dado la espalda a la verdad. Porque con eso tiene que ver, o eso tiene que ver la palabra apostasía. Por ejemplo, salirse de la iglesia católica es apostasía. No, porque la iglesia católica no tiene la verdad. La palabra apostasía tiene que ver con un abandono de la verdad. ¿Y qué es verdad? La ley de Dios es la verdad, Cristo es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Por ejemplo, que alguien se vaya, un adventista se vaya para la iglesia católica otra vez, ahí podemos nosotros aplicar el término apóstata. ¿Sí? O que se vaya para una iglesia diferente, los testigos de Jehová, los mormones, ahí se puede aplicar el término apóstata. La Biblia habla mucho de este pecado de apostasía. Y vamos a ver que según la Biblia hay 3 tipos de apostasía. 3 tipos. Pero vamos a ver por lo menos 2 pasajes bíblicos donde se menciona la apostasía. En estos pasajes bíblicos que vamos a leer se habla de la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Cristo y su venida, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Noten, hermanos, que antes de que Cristo venga habrá una apostasía. Dentro del pueblo de Dios habrá una apostasía. Esto se cumplió parcialmente con la iglesia primitiva. Cuando la iglesia se mezcló con el paganismo, esto dio a luz al papado. Pablo se refería a la apostasía de la iglesia primitiva, cuando la iglesia buscó la ayuda del poder civil y se mezcló con el paganismo.
Eso dio a luz a la Iglesia Católica o al papado. Pero aquí dice Pablo que antes de que Cristo venga por segunda vez habrá una apostasía. Significa que este verso no se ha cumplido completamente. Habrá otra apostasía dentro del pueblo de Dios. Porque Cristo no ha venido. Significa que este versículo sigue en pie. O sea, podemos decir de que este verso o esta profecía de Pablo es una profecía de doble referencia. Se cumplió parcialmente con la iglesia primitiva, pero volverá a cumplirse con la iglesia. Antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá una apostasía. Y noten cómo dice Pablo en 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Noten, apostatarán de la fe, porque primero se abandona la fe, primero se ataca la fe, después la persona deja de congregarse. Cuando alguien ya no siente deseo por congregarse, es porque antes apostató de la fe. El dejar de congregarse solamente es el fruto de un abandono de la fe. O sea, la apostasía es un proceso, no un acto. La persona puede pasar tiempo congregándose y el diablo empieza a minar su mente, a dudar de los puntos principales de la doctrina que profesa el pueblo de Dios. Aquí dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de elementos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Esto se cumplió exactamente con el surgimiento del papado. El papado es fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva en el siglo II y en el siglo IV. Porque es la iglesia católica la que prohíbe el matrimonio. ¿A quiénes? A los sacerdotes católicos. Aquí está incluido el celibato. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de elementos que Dios creó. Saben de que la iglesia católica en cierta época del año prohíbe comer carne. Solamente que hay que comer, ¿qué dicen ellos? ¿En qué fecha es? Que se debe de comer solamente pescado. En la Cuaresma. ¿Se dan cuenta, hermano? Prohíben el matrimonio, celibato. Y prohíben comer cierta clase de alimentos y en la Cuaresma. Los católicos le aplican esto a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista tiene un régimen pro salud, de buena alimentación. Ellos dicen de que este verso se aplica a nosotros, pero es al contrario, se aplica a ellos. Porque la iglesia adventista no prohíbe el matrimonio, ¿o sí? Quien prohíbe el matrimonio es el sistema católico romano. Los papas no se pueden casar, sacerdotes no se pueden casar, ni mucho menos las monjas. Si se quieren casar, tienen que renunciar a ese privilegio. Pero noten que la Biblia enseña de que dentro del pueblo de Dios iba a haber una apostasía. O sea, no hay que alarmarnos cuando veamos cosas extrañas dentro de la iglesia. Hay quienes se alarman, hay quienes se espantan cuando ven cosas extrañas en la iglesia. Entonces no hay que alarmarnos. Hay hermanos que se espantan al ver de que en X país aparecieron los clubes de conquistadores bailando reggaetón. Hay hermanos que se espantan ver de que en iglesias se ordenan a mujeres como pastoras y ancianas. Y muchos hermanos dicen: me voy de la iglesia porque la iglesia está en apostasía.
y la iglesia no está en apostasía. En la iglesia hay apostasía. Dice la palabra de Dios, algunos apostatarán de la fe. No dice que la iglesia va a apostatar de la fe. ¿Están conmigo, hermano? Porque para decir de que la iglesia está en apostasía, todos tienen que estar, ¿qué? En apostasía. Pero no todos. Por eso es que yo siempre he dicho que esa frase es apóstata. ¿Han escuchado ustedes más que todo esto? Se lo escucha en los grupos disidentes. Iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Esa es una frase blasfemia apóstata. ¿Cómo se van a perder iglesias enteras? ¿Acaso en cada iglesia no hay trigo y cizaña? Por eso es que la Biblia dice, algunos apostatarán de la fe. Si vemos cosas extrañas dentro de la iglesia, recordemos de que estamos en el tiempo de apostasía. Si vemos de que cambia nuestro himnario por cantar música pop rock, no nos extrañemos. Estamos en el tiempo de ¿qué? De apostasía. Si vemos de que hermanas suben aquí al púlpito con minifalda, enseñando su ropa interior, no los espantemos. Estamos en el tiempo de apostasía. Si vemos de que en Navidad se sube un líder disfrazado de Santa Claus a predicar, no los extrañemos, estamos en el tiempo de apostasía. Si vemos de que en una iglesia ponen el pesebre de la vaca y la burra, no los extrañemos. Porque hay hermanos que son débiles y dicen, voy a abandonar la iglesia porque la iglesia está corrompida. Mejor me voy a ir para el mundo. ¿Es correcto eso? No. Porque mi Biblia dice que antes de que Cristo venga va a haber ¿qué? Una apostasía. Dice la palabra de Dios. Y si Cristo no ha venido, significa que esta profecía tiene doble referencia. Elena de White le llamó a la apostasía última de la iglesia, le llamó la apostasía omega. Dice ella que antes de que Cristo venga por segunda vez habrá una terrible apostasía dentro del pueblo adventista. Ella le llama la apostasía omega, porque el alfa fue la gran apostasía que levantó el famoso doctor John Harry Kellogg con un famoso libro llamado El Templo Viviente, donde propagaba los errores satánicos del panteísmo. Elena de White le llamó a esa apostasía la alfa. Pero ella dijo de que antes de que Cristo venga por segunda vez dentro de la iglesia habrá otra apostasía más fuerte que el alfa. Y ella le llamó la apostasía omega. Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, dice, no los engañéis. Muchos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. Ella se refería al panteísmo, una doctrina satánica que sacudió los cimientos del adventismo en los tiempos de Elena de White. Y que por publicar esa literatura del panteísmo se quemó la famosa imprenta de Valley Creek en Estados Unidos. Dice que un ángel le dio fuego a esa imprenta y que no la podían apagar. Dicen los noticieros que entre más agua le echaban a esa imprenta era como que hiciera combustible, porque Dios había dicho a través de la sierva del Señor que ese libro no lo publicaran. Ese libro que el doctor John Harry Kellogg, como eran varios Kellogg, uno de esos Kellogg hizo el famoso, ese cereal que se llama cornflake de Kellogg. Ese otro, eran varios. El doctor John Harry Kellogg era otro, era uno que publicó una herejía llamada el panteísmo. Y es terrible, hermanos. Dios le dijo a la sierva del Señor, advertirle a Kellogg que no vayan a permitir que en esa imprenta publiquen ese libro satánico. Y dice que el doctor John Harry Kellogg, como tenía influencia económica, dice que permitieron de que se publicara ese libro en esa imprenta. Y Dios le dio fuego a esa imprenta. Terrible, hermanos.
Y dice la historia que 1 de cada 3 pastores apostataron. La iglesia fue sacudida. Y Elena de White le llamó a esa apostasía alfa. Pero él dice que la apostasía omega iba a ser peor. Aquí dice, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de naturaleza asombrosísima. O sea que será peor la omega. Y entramos, hermanos, al periodo de la apostasía omega. Eso dice eventos de los últimos días. Por eso es que estamos en el tiempo del zarandeo. O sea que el zarandeo es el medio que Dios usa para purificar a su iglesia de la apostasía. Por eso, hermanos, yo les digo que hay que estudiar los libros del Espíritu de Profecía. El zarandeo, según eventos de los últimos días, tiene 5 etapas. Léanlo. Porque el zarandeo es el medio que Dios usa para purificar a la iglesia de la apostasía. Y si no estamos preparados, vamos a salir volando. A través del zarandeo, Dios purifica a su iglesia de la cizaña, mientras que en el cielo lo hace a través del juicio investigador. Pero es interesante que acabamos de ver de que la Biblia enseña de que dentro del pueblo de Dios habrá una apostasía. Entonces, hermanos, ¿qué significa eso? Tenemos que estar quietos. No los desesperemos. No los vayamos a ir de la iglesia. No se vaya a deprimir, porque todo esto tiene que suceder. No hay que amedrentarnos porque disciplinen a alguien porque predique la verdad. No hay que espantarnos cuando veamos cosas extrañas, porque habrán cosas extrañas dentro del pueblo de Dios, hermano. Pero nosotros tenemos que estar preparados con nuestra fe puesta en Cristo y su palabra, porque solamente así vamos a poder soportar el terrible zarandeo en el cual ha entrado el pueblo de Dios. La apostasía es parte de la profecía bíblica. Habrá apostasía dentro del pueblo de Dios. Una cosa es decir, la iglesia está en apostasía, y otra cosa es decir, en la iglesia hay apostasía. Dentro del pueblo de Dios siempre ha habido apostasía, pero no todos están en apostasía. Ahora, después de esto, vamos a ver que según la Biblia hay 3 tipos de apostasía. Y vamos a ver de que hay 2 tipos de esos 3 que es difícil arrancarlo, que solamente Dios lo puede arrancar. Veamos cada uno de esos, hermanos, porque es importante que nosotros lo podamos comprender este punto. Hay 3 tipos de apostasía y tenemos que cuidarnos de no caer en ninguno de estos 3 tipos. Primer tipo, la apostasía moral, que tiene que ver con pecados morales. ¿Sí? La apostasía moral tiene que ver con pecados que causan oprobio a la iglesia, ya sea negocios ilícitos, ya sea mal testimonio, ya sea pecados sexuales, ya sea la chismografía. ¿Sabe qué es chismografía? Hermanos, que les pica la lengua por andar hablando de otro. Se llama chismografía. Hermanos que están implicados en negocios ilícitos. Hermanos que diezman de vender cigarros y cerveza. Apostasía moral. Iglesias de que recurren a métodos equivocados para recoger dinero para la iglesia. Falta un foco, hacen una rifa. Falta una banca, hacen una excursión. ¿Quieren pintar la iglesia? Hacen panes rellenos. ¿Quieren comprar una espiga para el micrófono? Hacen elote loco. Terrible. Esa es apostasía moral, porque tiene que ver con la conducta que se puede ver. Cuando hablamos de apostasía moral, lo que más abunda, hermanos, son
los pecados sexuales. Noten cómo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 5:1. 1 Corintios 5:1 dice, dentro de la iglesia de Corintios estaba pasando algo terrible. Dentro de la iglesia, según este verso bíblico, dentro de la iglesia de Corintios estaba tolerándose un terrible pecado. Versículo 5 de 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que este hijo estaba viviendo ¿con quién? Sexualmente estaba viviendo ¿con quién? Con su madrastra. ¿Están conmigo? Tiene la mujer de su padre. Y dice que este pecado era tan grande que ni se menciona entre los gentiles. No vaya a salir eso afuera. ¿No te qué interesante, hermano? Esta era una apostasía moral. Si ustedes leen la carta a los Corintios, especialmente la primera carta, la iglesia de Corintios tenía mucha apostasía moral. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 vemos de que habían disensiones. Uno decía, eso es de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas, y estaban divididos, o sea que la iglesia estaba en pleito. Apostasía moral, tiene que ver con la conducta. En la iglesia de los Corintios estaban abusando de la Santa Cena. La habían tomado como comilona. Noten, estaban comiendo comida sacrificada a los ídolos. Estaban abusando de los dones espirituales, especialmente del don de lengua. Noten, era una terrible apostasía moral que estaba pasando en la iglesia de Corinto. La vestimenta podemos incluirla en apostasía moral. Cuando en la iglesia no hay respeto por la indumentaria cristiana, no solamente dentro del templo, sino también fuera, el diablo más que todo ataca a las mujeres en este sentido, en la mala vestimenta. En la calle andan depravadas, mal vestidas, y vienen acá a la iglesia como que si no han hecho nada. Apostasía moral. Vienen cantantes de música que no sabemos quiénes son, y traen hermanas a que canten, y vienen hermanas mal vestidas con minifalda y con blusas escotadas enseñando el pecho. Son apostasía moral, porque tiene que ver con la conducta. ¿Sí, hermano? Todo aquello que da mal testimonio tiene que ver con apostasía moral. Es terrible ver, hermanos, y esto no es crítica, estamos hablando de la realidad. Es terrible ver, hermanas, de que vienen a la iglesia como que si van para un circo. Mucho maquillaje. Parecen mapache, yo les digo así, que parecen mapache. Vienen todas maquilladas, mal vestidas, con minifalda, y traen el cabello pintado. Apostasía moral. Por eso es que casi nadie habla hoy acerca de la indumentaria cristiana, ¿va? Casi nadie habla en el púlpito de eso, y lo deseamos, hermano. Deseamos que se nos recuerde cada instante eso, que debemos de vestirnos como cristianos, porque somos embajadores del reino de Cristo. Somos representantes, somos embajadores. Somos reyes y sacerdotes, debemos de vestirlo lo mejor que podamos para glorificar a Dios. Y todo eso tiene que ver con apostasía moral. Hay otro tipo de apostasía, y este es más terrible, hermano. ¿Por qué digo que es más terrible? Y les voy a explicar por qué es más terrible la apostasía doctrinal. Porque la apostasía moral, ¿cómo se radica? No al 100%, pero en un buen porcentaje. Con la disciplina eclesiástica. Por ejemplo, que un hermano sea ladrón, o sea buchinchero, o esté en pecado sexual, simplemente la iglesia, ¿qué es lo que hace?
disciplinarlo, de fraternizarlo. Y se terminó todo. De esa manera la iglesia castiga a través de la disciplina. Es fácil erradicar eso, hasta cierto porcentaje. Pero vamos a ver de que la apostasía doctrinal es más difícil de arrancar. La Biblia tiene un buen porcentaje donde habla de este tipo de apostasía. La apostasía doctrinal. Siempre dentro del pueblo de Dios se han infiltrado falsas doctrinas, ajenas a nuestro mensaje. Falsas doctrinas que atacan el evangelio puro. Falsas doctrinas que atacan nuestros pilares y doctrina. La Biblia habla mucho. Los apóstoles tuvieron que lidiar con falsa doctrina. Pablo y Pedro tuvieron que lidiar con falsos maestros que se infiltraban dentro de la iglesia con errores doctrinales, más que todo los judaizantes, que enseñaban de que para salvarse tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés en el aspecto de la ley ritual. O sea, la apostasía doctrinal es más feroz, afecta a la vida espiritual de la iglesia. O sea, la apostasía doctrinal es mucho más potente que la apostasía moral. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde la Biblia enseña de cómo los apóstoles tuvieron que lidiar con falsa doctrina. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. Noten cómo dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hay que fijarnos y estar pendientes de aquellos que infiltran en la iglesia falsa doctrina. Y dice: y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas se engañan a los corazones de los ingenuos. Pablo está hablando de la iglesia, que el diablo siempre infiltra falsas doctrinas y siempre hay gente que cree esto. Los ingenuos. ¿Qué es una persona ingenua? ¿Qué es un ingenuo? Es un simple, una persona que no tiene conocimiento de la Biblia. Podemos decir de que un ingenuo es un ignorante. Téngalo por seguro que una persona que no estudia la Biblia es fácilmente engañada, porque el único detector de mentiras es la Biblia. Aquí dice que hay que fijarnos y estar pendientes de aquellos que causan divisiones con respecto a la doctrina que hemos aprendido. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Noten cómo dice el apóstol Judas. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Noten que hay que contender, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y al único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Judas dice que hay que contender, porque hay personas que se han infiltrado, hay falsos maestros que se han infiltrado, que meten errores encubiertamente. O sea, la apostasía no viene así como decir con ruido. La apostasía viene sigilosamente. Aquí dice encubiertamente. Falsos maestros, apostasía por doquier,
apostasía doctrinal. Aquí dice que hay que contender. Hay hermanos que dicen, yo mejor me quedo callado, ¿para qué voy a estar debatiendo? ¿Para qué voy a estar discutiendo? Y se quedan callados. Pero según la Biblia hay que contender. Inclusive hay un canto que dice, contendamos siempre por nuestra fe. Es sacado de Judas 1:3. Hay que contender. No seamos cobardes, hermano. Hablemos. Porque muchas veces somos buenos para andar criticando y hablando mal de nuestro prójimo y de nuestro vecino. Pero cuando es hora de hablar y defender la verdad, callamos. Aquí dice la Biblia que hay que contender. Hay que luchar. No tengamos miedo de hablar, hermano. Si lo que dice lo apoya la Biblia y el espíritu de profecía, entonces ¿por qué usted va a tener miedo? No debemos de ser cobardes. Hay que contender. Hay que hablar. Hay que ponernos de parte de la verdad. Defendamos la verdad. Defendamos a aquellos que predican la verdad. Pero para usted defender la verdad, tiene que conocer qué es la verdad. Porque muchas veces nos quedamos callados porque no sabemos saber o discernir quién está diciendo la verdad y quién no. Por eso es que muchas veces nos quedamos callados. Y ese es otro pecado, la neutralidad. Si usted se queda neutro, automáticamente se pasa del lado de Satanás. Automáticamente. Porque la Biblia dice que hay que hablar. Hay que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Pablo dice que hay que fijarnos con aquellos que causan divisiones y que los apartéis de ellos. El apóstol Pablo y Pedro nunca se quedó callado. Eran hombres defensores de la fe. Eran hombres celosos en la fe, que hablaban, no importa si estaban delante de los fariseos o delante del rey Agripa o de algún gobernador romano. Estos hombres hablaban y, como decimos los salvadoreños, no tenían pelo ¿a dónde? En la boca. Defendían la verdad, porque estos hombres de Dios conocían perfectamente bien la verdad y la defendían, no importando las consecuencias. Pero muchas veces callamos porque tenemos miedo quizás perder un puesto, un privilegio, quizás por perder una buena remuneración. Mire que el billete lo corrompe a uno, hermano. Es peligroso el billete. Muchas veces nos hacemos del lado del error porque quizás estamos comiendo de algún lugar. Y si hablamos, se nos viene abajo todo. Mire cómo el ser humano se corrompe, hermanos. ¿Cómo podemos corromper la verdad nosotros? Pero mi Biblia dice que hay que contender por la verdad. Hay que defender la verdad, hermanos. Y es correcto cuando la gente dice, en una forma sarcástica, si Cristo murió por la verdad. Es correcto, Cristo murió por la verdad. Por predicar la verdad, los fariseos lo mataron. Entonces, estamos viendo aquí versículos bíblicos donde la Biblia habla de apostasía doctrinal. Y esto es más difícil de arrancar. La apostasía moral, les expliqué qué es lo que se hace. Cuando un hermano cae en fornicación, borrado. Sencillo. Muerto el perro, se acaba ¿qué? La rabia. Pero la apostasía doctrinal, es más difícil arrancarla. Sí. Dígame usted algo que tiene que ver con la doctrina que se ha infiltrado en la iglesia, y que eso está terrible poderlo arrancar. Hoy en la mañana hablamos del pecado original. Eso está bien impregnado en la iglesia. Hay hermanos que defienden eso del pecado original a capa y espada. Hermanos, la ordenación de mujeres, ¿desde cuándo la iglesia no está debatiendo eso? Es un debate que no se para. Noten, eso está difícil de arrancar. Porque dígame usted, ¿cómo yo voy a poder arrancar eso de una división allá en Holanda que ordena mujeres? O una división allá en Puerto Rico que ordena mujeres. O allá en República Dominicana que ordena mujeres. ¿Cómo voy a arrancar eso? Eso no se puede arrancar. ¿Esa apostasía doctrinal? Sí.
Pero eso está difícil de arrancarlo. ¿Sí, hermano? ¿Ustedes creen que está fácil arrancar ese tema de la Navidad dentro de la iglesia cuando viene la Navidad? Eso se alborotan los hermanos que les gusta eso. Y lo defienden a capa y espada. Eso no se arranca tan fácilmente. Convencer a un hermano que deje de celebrar la Navidad y el Día de las Madres, eso está difícil, hermano. Está difícil eso. Convencer a una congregación que dejen de escuchar música pop rock, eso está difícil. Apostasía doctrinal. Falsa doctrina. Hay una doctrina que sostiene que no es parte de nuestras doctrinas. Y quiero aclarar algo. La Iglesia Adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas. ¿Sabían ustedes eso? Tenemos 6 doctrinas y 28 creencias. Y lo que se ha infiltrado no tiene nada que ver con ninguna de nuestras creencias. Hay una creencia que dice que nadie puede dejar de pecar y que vamos a pecar hasta la venida de Cristo. Pura doctrina católica que muchos están enseñando dentro de la iglesia y la hacen pasar como doctrina de la iglesia. Pero cuando nos vamos a nuestras 28 creencias, ninguna de ellas dice eso. ¿De dónde lo copiaron? Catolicismo, protestantismo. Esa enseñanza que sostiene que nadie puede guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Que nadie puede guardar la ley de Dios, solamente Cristo lo hizo. Es pura teología católica que se llama el pecado original. Que nadie puede dejar de pecar, que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. ¿Ustedes creen eso que es cierto? Si vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, ¿dónde vamos a meter esos pecados si el santuario va a estar sin oficio? Cristo habrá salido del santuario. ¿Dónde van a entrar nuestros pecados entonces? ¿Cuándo habremos dejado de pecar? Según el pueblo de Dios, aunque la Biblia dice que desde hoy hay que dejar de pecar. Hoy es el día de salvación. Pero teológicamente, el pueblo de Dios, ¿cuándo habrá dejado de pecar? ¿Cuándo, hermano? Antes de que cierre, ¿qué? La puerta de la gracia. Porque el santuario va a estar, ¿qué? Cerrado. ¿En este momento podemos meter pecado al santuario? Sí, porque estamos en el tiempo de gracia. Hay perdón. Cualquier pecado que cometamos, si lo arrepentimos de corazón, entran al santuario y son expiados por la sangre de Cristo, porque el santuario está abierto. Pero si decimos que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, es un engaño satánico. El diablo quiere que nos perdamos. Doctrina que muchos están predicando. Y saben, a unos predicadores famosos que abarcan miles de personas. Enseñan eso en público. Es herejía. Y nadie dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué nadie dice nada? Porque la apostasía doctrinal es más difícil arrancarla. Es más difícil arrancarla. ¿Estamos expuestos a ser bombardeados por apostasía doctrinal? Sí. Mi Biblia lo dice. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿qué? A la fábula. Noten que las fábulas están en contraposición con predicar doctrina. Vendrá tiempo donde la gente ya no querrá oír doctrina, sino que le pedirá a sus falsos maestros que les enseñe, ¿qué?
fábula. ¿Hemos llegado a ese tiempo, hermanos? ¿Hemos llegado a ese tiempo dentro de la iglesia? Sí. Yo conozco muchos predicadores que se suben al púlpito a contar chistes, anécdotas e historias. Algo otros se suben a hablar de su vida personal que no los interesa. El púlpito no es para hablar de la vida personal. Y eso lo hacen hasta en las redes sociales, en Facebook y en YouTube se ponen a decir esa grande herejía. Y quienes escuchan eso es un público adventista mayormente. ¿Se dan cuenta, hermano? Apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Terrible, hermano. Por ahí escuché un predicador famoso que decía de que hoy está de moda eso, hermanos. Tengan cuidado con eso. Ya muchas iglesias adventistas están bailando como las iglesias evangélicas, porque ha salido una nueva corriente que dicen de que no es pecado bailar porque David bailaba y que podemos danzar en la iglesia y que no es pecado bailar. ¿Se dan cuenta de lo que estamos llegando, hermano? Y la gente les aplaude. La gente les aplaude eso. ¿Por qué? Porque el mensaje que les está llegando es un mensaje que satisface su carnalidad. Les encanta. Es un mensaje que apela a lo que a ellos les gusta. El tercer tipo de apostasía es más peor. Es más peor que la apostasía moral doctrinal. ¿Cuál es este último tipo de apostasía? Es la apostasía cuando se hace mal uso del poder. En otras palabras, el abuso del poder. ¿Cuántos han escuchado ustedes el dicho que dice que cuando el poder se sube a la cabeza es peligroso? El poder puede corromper, hermanos. ¿Darle mucho poder a alguien puede corromperlo? Sí. ¿Han visto ustedes presidentes de cualquier país del mundo que empiezan bien para ganarse la confianza del pueblo? De repente el poder los enferma y empiezan a dar leyes arbitrarias contrarias a los principios que Dios establece en su palabra. Cuando hablamos de la corrupción, del mal uso de poder, no solamente tenemos que pensar en los gobiernos políticos, porque por sí ya sabemos de que son gobiernos políticos y ahí se vale todo. Porque el que tiene el poder hace con él lo que le da la gana. Poder es poder. ¿Y quién va a decir algo? Pero sabe, hermanos, que eso se puede aplicar también en la iglesia. El abuso de poder es otro tipo de apostasía que la Biblia lo condena y el espíritu de profecía lo condena más. El abuso del poder. ¿Qué dijo Cristo para aquellos que abusan del poder? ¿Qué hacen los reyes de la tierra? Los reyes, los presidentes, gobiernan al pobre. Pero entre vosotros no será así. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser su servidor. ¿Cristo fue nuestro mayor ejemplo? ¿En Cristo había poder? Sí. ¿Pero para qué lo usó? Para servir. ¿Puede pasar esto en la iglesia de que el poder pueda corromper a un anciano de iglesia? ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar eso que el poder pueda corromper a un ministro de iglesia? ¿Puede pasar eso? ¿Darle mucho poder? Sí, hermano. La Biblia lo dice, ya lo vamos a leer. Veamos algunos ejemplos de los fariseos. ¿Los fariseos eran maestros de la ley? ¿Eran los líderes de la iglesia? Sí, de aquel entonces. ¿El poder se los subió a la cabeza? Sí. ¿Estaban abusando de su poder? Sí. Noten lo que estaban enseñando. Mateo 26, 59 al 61. Vamos a ver de que Cristo no estaba enseñando nada malo. Cristo no predicaba ninguna falsa doctrina. Cristo no predicaba
cosas que dañaban la fe del pueblo de Dios. Cristo no enseñaba ningún tipo de apostasía. Cristo nunca enseñó ninguna falsa doctrina. Pero ahora noten lo que están haciendo los fariseos contra Cristo. Mateo 26, 59 al 61. Mateo 26, 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. ¿Qué es el concilio, hermano? ¿Qué sería el concilio hoy? ¿Una qué, hermano? ¿Ah? Una asociación, pero en la iglesia local, la junta, porque queremos que hagamos la aplicación. Noten, dice los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús. Noten que al ver que no podían refutar a Cristo, ¿a dónde se desviaron? Al ver de que no podían defender sus mentiras y sus herejías, ¿a qué hicieron uso? Dice, buscando falso testimonio. O sea, a Cristo le levantaron un chisme. Mire, los fariseos no podían debatir con Cristo, porque siempre que debatían con Cristo, ¿qué es lo que hacía Cristo? Lo refutaba con las Escrituras. Pero es interesante, hermanos, que los fariseos, al ver de que no podían debatir con Cristo y refutar a Cristo con las Escrituras, porque lo que los fariseos enseñaban carecía de fundamento bíblico, ¿qué es lo que hicieron los fariseos? Dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, noten lo que están diciendo, este es un chisme que le están levantando. Este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Terrible, hermanos. Esto sí es terrible. Están calumniando a Cristo los fariseos. En otras palabras, los fariseos están levantando falso testimonio contra Cristo. Los fariseos estaban tergiversando las palabras de Cristo. Cristo no se refería al templo literal de Jerusalén, sino a qué se refería, a su cuerpo. Y noten qué es lo que pasó. Mateo 21, 23. Mateo 21, 23. Aquí los fariseos están abusando de su poder, igual como los políticos abusan de su poder. Y mire, hermano, en un gobierno dictador, alguien no puede decir nada en contra del gobierno porque lo van a meter preso. Abuso del poder. El abuso del poder coarta la libertad de expresión. No puede decir nada uno en contra de eso, en contra de las injusticias, que lo tildan como enemigos de la ley y el orden. O sea que el abuso de poder coarta la libertad de expresión. Y noten qué es lo que están haciendo aquí los fariseos. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Enseñando. Pregunta, hermanos, ahí ponga el dedo, ya vamos a leer la otra parte. Ponga el dedo ahí. Dígame usted, ¿Cristo predicaba falsa doctrina? No. Ahora noten lo que están haciendo los fariseos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué es lo que están haciendo, hermano? Están haciendo, abusando ¿de qué? De su poder. ¿Quién te permitió que estés predicando acá? ¿Quién te autorizó a que enseñaras eso? Noten, ¿los fariseos tenían autoridad? Sí, eran los líderes de la iglesia de aquel tiempo.
Pero acá vemos de que están haciendo mal uso de esa autoridad. Porque la autoridad, el poder, cuando no se sabe usar, corrompe y destruye. ¿Escucharon, hermano? El poder es una bendición en las manos de aquel que lo puede usar para glorificar a Dios. Pero también es una arma poderosa de doble filo cuando no se sabe usar. Aquí los fariseos están abusando de su poder y de su autoridad, diciéndole a Cristo: ¿quién te permitió que predicaras y enseñaras eso? Es terrible, hermanos. Esto pasó también con los apóstoles. Es terrible, hermanos. ¿Cuánto conocen un verso que dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Hechos 5:29. ¿Saben por qué Pedro dijo eso? Lean más arriba los textos bíblicos. Los fariseos y los maestros de la ley habían dado una orden de que era prohibido que los discípulos predicaran el evangelio. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? ¿Abusando de qué? De su poder. Y esta apostasía es más terrible. Es más terrible, hermanos. Dígame usted, una persona común y corriente que no tiene influencia en un país, ¿cómo va a tener potestad para que la gente le escuche en la cúpula del gobierno si se está haciendo una injusticia? No tiene ningún poder. No tiene ningún poder. De que alguien se suba al púlpito y proteste por algo que se está haciendo mal dentro del pueblo de Dios, no le van a escuchar. Simplemente van a decir: este es un disidente. No le escuchan. Porque la apostasía de abuso de poder es más terrible arrancarla. Solamente Dios la va a poder arrancar. Aquí dice que los fariseos estaban haciendo mal uso de su autoridad. Eso no les competía a ellos. Una autoridad no puede andar prohibiendo predicar. Y ellos estaban enseñando acá que no debían de predicar. Y Pedro dijo: no, aquí no podemos hacerles caso. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto pasó con los apóstoles también. Hechos 4, versículos 1 al 2. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 2. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. O sea, le echaron ¿la qué? La policía. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y noten cómo dice el texto, hermano. Yo me quedo impresionado lo que dice la Biblia. ¿Por qué hicieron esto? Porque estaban como resentidos. ¿Qué es una persona resentida? Dígame usted ¿qué es resentimiento? Yo sé que es un sentimiento malo, una raíz de amargura contra alguien, resentido. ¿Sabe que cuando alguien está resentido con otra persona, busca cualquier cosita para detonar? Una persona resentida busca la forma, aún si no la encuentra, la va a inventar. No se podía hablar algo correcto que ya se malinterpretaba y salían diciendo otra cosa. Eso es resentimiento. Una persona resentida, aún hasta lo correcto, lo va a tergiversar y lo va a tomar por otro lado. Estos fariseos eran resentidos. Y noten cómo dice, resentidos de que enseñaban al pueblo. Estaban resentidos ¿contra quiénes? Contra los discípulos. Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Noten, o sea, que los fariseos lo que querían era que los discípulos se callaran y que no predicaran. Y estaban haciendo mal uso de su poder, abuso de autoridad. Hechos 4:7. Noten cómo dice. Hechos 4:7. Y poniéndolos en medio, le preguntaron. O sea, los fariseos, los maestros de la ley, fueron a capturar a los discípulos y los pusieron en medio.
del Sanedrín. Y los fariseos dijeron, poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Quién les dio autoridad si la autoridad somos nosotros acá? ¿Quién les dio autoridad de que anden predicando de Cristo y de la resurrección de los muertos? Noten, los fariseos están haciendo mal uso de la autoridad, están abusando de su autoridad. Es terrible eso, hermano. Y esto, hermano, esto lo podemos aplicar en cualquier esfera. ¿Saben que hay otro dicho, hermano, donde dice de que el que nunca ha tenido, cuando viene a tener, se hace qué? ¿Es verdad eso? El que nunca ha tenido, cuando viene a tener, se hace loco. Y eso es una gran verdad, hermano. Saben de que yo antes de entrar a la iglesia, yo tenía amigos que comíamos en el mismo plato. Bebíamos del mismo refresco. Fue teniendo dineros ellos, ahora ni me voltean a ver. El dinero corrompe, ¿va? Paso cerca de ellos, ni me voltean a ver. Porque hoy tienen mucho dinero y yo no tengo nada. Porque el dinero es sinónimo de poder. ¿Sí o no, hermano? Tener dinero es sinónimo de poder. Y aquí dice que los fariseos estaban abusando de su poder, prohibiendo. Pregunta, hermano, ¿un líder puede prohibir predicar? ¿Puede prohibir predicar? No. Nadie puede prohibir predicar. Porque la predicación que viene de Dios. Y Dios es el que da la orden de que prediquemos. Por lo tanto, nadie puede prohibir predicar. Dejemos que se predique el evangelio. Hay que predicar. Esa es la misión de la iglesia. Pero estos individuos estaban así, abusando de su poder. Estaban prohibiéndole a los apóstoles que dejaran de predicar. Abuso del poder. Terrible, hermano. Ahora, voy a leerles algunas citas del Espíritu por así, hermano, que esto es diabólico. Esto es diabólico, hermano. ¿De quién es la iglesia, hermanos? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Muchas veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que el dueño de esta iglesia es Cristo, no somos nosotros. Muchas veces creemos de que en la iglesia debo de mandar como mando en mi propia casa. Por eso es que yo nunca he estado de acuerdo con esos hermanos que dicen, hermano, bienvenido a la iglesia, siéntase como en su casa. Eso es una palabra diabólica, porque en la casa podemos hacer lo que nos da la gana, aquí en la iglesia no. Allá en la casa podemos andar hasta desnudo, aquí en la iglesia no. La iglesia es propiedad de Dios. Por tanto, hermanos, no podemos nosotros abusar del poder que Dios nos da. Voy a leerles unas citas del Espíritu de Profecía donde explica qué es lo que estaba pasando con estos fariseos apóstatas que estaban abusando de su poder. El abuso del poder. Hermanos, el poder corrompe en las manos de alguien que no lo puede usar. Eso corrompe. Hechos de los Apóstoles, página 49, párrafo 6, dice, noten esta cita, rápidamente crecía el número de los convertidos a la nueva fe. O sea que los discípulos cuando predicaban, mucha gente estaba conociendo ¿qué? El evangelio. Eso no le gustó a los líderes y empezaron a sentir celos y envidia. Noten. Y tanto los fariseos como los saduceos convinieron en que si no ponían restricciones a estos nuevos instructores, su propia influencia peligraría aún más que cuando Jesús estaba en la tierra. Escuchen lo que está diciendo esta cita. Hermanos, ¿se las leo o entendían lo que quiere decir? Los saduceos y los fariseos dijeron, esto que están haciendo estos discípulos nos peligra nuestra posición, nos va a arruinar el negocio. Miren. Porque la iglesia crecía y el diablo sabía de que estos hombres de Dios estaban predicando la verdad y estaban predicando el evangelio. No tardaron estos falsos líderes en oponerse a la predicación. Se opusieron. Noten esta otra cita. Hechos de los Apóstoles en la página 49, pero ahora el párrafo 4 dice,
mientras los discípulos estaban hablando al pueblo, o sea, los discípulos estaban predicando, sobrevinieron los sacerdotes y el maestrado del templo y los saduceos. Sobrevinieron los sacerdotes y el maestrado del templo y los saduceos, y aquí dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. O sea que esta oposición era porque estaban resentidos. Hermano, todo es así, hermano. Toda mala acción es producto de un resentimiento que hay adentro. Yo por eso les puse el ejemplo de aquel debate que tuvimos hace años de que por la ordenación de mujeres. ¿Se acuerdan? Todo iba con ese tinte de crítica, de cizaña, de pleito, todo eso. Porque siempre eso es movido por un resentimiento de amargura. Y dice aquí esta cita, Hechos de los Apóstoles, página 49, hasta la página 51. Ustedes pueden leer eso, hermano. Dice que ahí los fariseos llegaron a un momento donde se pusieron rabiosos en ver de que los discípulos tenían respuesta con la predicación del evangelio. Mucha gente creía y se convertía al mensaje. Y para terminar quiero leer dos citas, hermano. Estas citas son terribles, pero las voy a leer porque es necesario que las lea. No se preocupen, ya voy a terminar. Hermanos, ¿saben, hermanos? Por eso que les digo a los hermanos adventistas, como adventistas tenemos que conocer historia. Porque si no conocemos historia, estamos condenados a repetir las historias. Si nos olvidamos de nuestra historia pasada, dice Elena de White, estamos condenados a repetirla. Así que veamos la historia para no repetirla. Saben de que en la historia de la iglesia adventista hubo otra apostasía, la apostasía de 1888. Algunos hermanos conocen eso. Pero en la apostasía de 1888, ¿saben por qué pasó esa apostasía? Dice que los líderes de aquel tiempo se opusieron al mensaje de la justificación por la fe. Dios mandó un preciso mensaje en la boca de los pastores Waggoner y Jones. Y en ese contexto, Elena de White escribió las primeras 60 páginas del libro Testimonio para los Ministros. Las primeras 60 páginas de este libro hablan de este compendio que hubo en Minneapolis en 1888. Y Elena de White, allí en ese libro, dice, Elena de White, ¿sabe, hermano? Yo me quedé impactado. ¿Por qué creen ustedes de que ese libro se le puso Testimonio para los Ministros? ¿Por qué creen de que se le puso ese nombre? ¿Testimonio para quiénes? Para los ministros. Porque los que se opusieron al mensaje de 1888 fueron nuestros líderes de aquel tiempo, especialmente el presidente de la misión, se llamaba el presidente de la conferencia de aquel tiempo de Minneapolis. Para ese entonces la conferencia era bien poca, era poquitos miembros. Dice Elena White que se llamaba el pastor Buckler, así se llama, así lo menciona ahí, el pastor Buckler. Llegaron a tildar que el mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe de que predicaba Pablo, le llamaron un mensaje satánico. Hermano, denme permiso, por lo menos quiero leer la cita, hermano. Elena de White, la profeta de la iglesia adventista, la enojaron. Se enojó. 60 páginas hablando del mismo tema. Lo hubiese cambiado, pero 60 páginas hablando de este mismo tema. Y en esas páginas dijo algo ella. Le enojaron y criticó fuertemente al liderazgo de aquel tiempo porque estaban abusando de su poder. Noten cómo dice, Testimonios para los Ministros, página 362, párrafo 1. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, el procedimiento mejor sería quitarlo de su puesto. Lo dice la sierva del Señor. Cuando un líder hace mal uso de su poder, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice ella. Hermano, hablen. Quitarlo. Vámonos a la política. ¿Quién pone a los presidentes a gobernar? El pueblo. Si un presidente está portando de mal, ¿qué es lo que hace el pueblo? Le da golpe de Estado. Igual que en la iglesia.
Si un líder está trabajando mal, hay que quitarlo. Dice ella. Y note como dice en la siguiente página. El poder despótico se ha desarrollado como que si el cargo hubiese convertido a los hombres como en dioses. Mire cómo está diciendo ella. Me hace temer y debe producir temor esto. Es una maldición donde quiera que se ejerza y quien quiera que ponga en práctica esta enseñanza de un poder despótico. ¿Sabe qué es despotismo? Yo les he parafraseado la cita, hermano. Ustedes pueden leer eso. Ahí dice unas cosas bien fuertes que no las quiero leer. Ella estaba enojada. Yo veo que estaba enojada cuando escribió esto. Y esto se leyó. ¿Sabe, hermano? Que yo estoy investigando todo esto, hermano, porque a mí me gusta investigar mucho. Ellen G. White apoyó el mensaje de Wynne Jones. ¿Y saben qué es lo que hicieron, hermano? Con la pobre señora, porque Ellen G. White ya estaba ya anciana ya. La mandaron a Australia para que no estuviera estorbando. Como queriendo decir, esta señora nos está estorbando, le está haciendo la vida imposible. Tanto lo está atacando mucho. En lugar de fraternizarla, la vamos a mandar mejor para Australia. A la profetisa de la iglesia adventista. Y dice que muchas cartas se escribieron en Australia. ¿Conocen ustedes historia? Hay un libro que se llama, hermano, yo el libro lo tengo en físico y en digital, se llama Portadores de Luz. Ahí está todo eso, hermano. Pero me gusta más leerlo en digital. Ellen G. White desde allá, desde Australia, le escribía amonestándolo. Puro despotismo. Hermanos, el abuso de autoridad es otro tipo de apostasía que es bien difícil de arrancar. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Así que, hermanos, espero que hayamos comprendido. Es algo largo este tema, pero valió la pena, ¿va? Hay 3 tipos de apostasía. 2 de esas es más difícil de arrancar. Una es más fácil. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Ya tienen hambre, hermano? Ok, hermanos, ¿cantamos el himno, hermano, o terminamos hasta acá? Hermanos, vamos a orar para despedirnos y que Dios nos dé fuerza para seguir adelante. Hermanos, muchas veces solamente cada semana los vemos, cada sábado. Entonces, bueno, hermanos, hacer oraciones preventivas. No sabemos si el próximo sábado lo vamos a ver. Así que siempre hay que encomendarnos a Dios, que Dios nos cuide, que Dios cuide nuestras familias, que Dios nos provea nuestros alimentos y nos proteja nuestra salud. Porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. O hoy en la noche no sabemos qué pueda pasar. Entonces, es importante que nosotros hagamos oraciones y que Dios nos permita estar no solamente el próximo sábado, sino muchos sábados acá, hermano, en esta tierra. Así que vengamos de rodillas, hermano. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos porque escuchamos tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Sabemos de que ha servido de conocimiento espiritual y también intelectual. Te pedimos, Señor, humildemente que bendigas a tu pueblo, bendigas a aquellos hermanos que no pudieron venir. Rogamos, Señor, para que tú nos protejas de toda especie de mal, de toda plaga destructora, de cualquier virus, de cualquier enfermedad, que cuide nuestras familias, nuestros seres queridos, y que nunca falte ese pan de cada día en nuestra mesa. Bendice a tus hijos, bendícelos en los negocios, en sus trabajos, y que si es tu voluntad podamos estar el siguiente sábado acá y muchos sábados más sobre esta tierra. Gracias, Padre, porque permitiste que reposáramos en este día santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y si dijimos algo que no era correcto, algo que te ofendió, Señor, perdónalos. Gracias porque permitiste que estuviésemos aquí congregados. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Feliz semana.